Bueno, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué privilegio, qué bendición estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra del Señor en este día tan especial. Yo sé que muchos de nosotros estábamos orando para que hiciera un día espectacular, ¿cierto? Entonces creemos que este sol se va a prolongar todo el día. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir un texto en la palabra del Señor para compartirles a ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón en este día. Y vamos a leer Génesis capítulo número 19. Amén. Génesis 19 en el versículo 12. Génesis 19, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Antes de eso, pues esta es la historia de un varón llamado Lot, ¿sí? De pronto muchos ya han escuchado hablar de él, ¿cierto? Lot, un hombre que salió de Harán con su tío Abraham, ¿cierto? Y Abraham, el gran hombre de Dios, el amigo de Dios, salió él entonces y se instaló con él, pero no permaneció con él, ¿sí? Sino que se fue para una llanura y poco a poco se fue corriendo hasta llegar a las tierras de Sodoma y Gomorra, y allí se estableció. Esas ciudades entonces fueron blanco de muchas oraciones y clamor por la maldad a la cual habían llegado. Entonces Dios decidió destruir esa ciudad, ¿sí? Porque tal vez se les había anunciado mucho la palabra, pero ellos no quisieron escuchar. Y dice que del menor hasta el mayor, ¿cierto? Estaban corrompidos. En ese ambiente, dice el versículo, en ese contexto, dice Génesis 19, 12: y dijeron los varones a Lot, porque Dios había enviado ángeles para destruir, había llegado a la casa de Lot. Dice, y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos más yernos, o tus hijos, o tus hijas? Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallen aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Amén. Quiero compartirles, hermanos, acerca de según la misericordia de Dios. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos acercarnos a tu palabra, Señor. Gracias por este privilegio que tenemos de abrir las Santas Escrituras, de poder meditar en ellas, comprenderlas en un ambiente de paz, en un ambiente donde tu presencia, Señor, está en esta mañana. Gracias por este templo, por este santuario, por esta tu iglesia, donde podemos disfrutar primeramente de tu presencia, pero también abrir las Escrituras, Señor, y disfrutar de meditar en tu palabra, Señor, y poder hacer que esta palabra se vuelva vida en nuestro corazón. Amado Señor, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, empezamos con una pregunta. ¿Usted sabe cómo terminó la vida de Lot y su familia? Según la Biblia, Lot termina en una cueva con sus dos hijas, cometiendo incesto. De allí, de ese incesto, dio a luz dos pueblos paganos enemigos de Israel, llamados Moab y Amón. Esos dos pueblos eran pueblos, se volvieron pueblos idólatras, porque nada bueno sale del pecado. Se volvieron pueblos idólatras, paganos y enemigos del pueblo de Israel. Enemigos del pueblo de Israel. Y la esposa de Lot, ¿cómo terminó? Ella volvió atrás y se convirtió en estatua de sal. O sea que esa familia no terminó bien, terminó muy mal.
Sin embargo, el Señor tomó la decisión de salvarlos. Sin embargo, Dios le hubiera podido decir a Abraham: Abraham, ni 10 justos encontré, ni 10 justos. Sin embargo, Él vino y salvó a Lot y a su familia. A pesar de que sabía cómo iban a terminar, Dios les dio una oportunidad. Dios salvó a esa familia y envió a estos 2 ángeles a salvarlos. Porque a pesar que la decisión final es de nosotros, el Señor nunca se cansa. El Señor siempre quiere salvarnos. La palabra de Dios dice, y deja el dedito ahí en Génesis 19, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Arrepentimiento. ¿Qué quiere el Señor? Que todos, amén, todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios nos da la oportunidad. Así nosotros aún sabiendo Él que vamos a fallar, el Señor siempre nos da la oportunidad, siempre nos quiere dar oportunidad y de arrepentirnos y proceder al arrepentimiento. Lot era un hombre creyente. Lot era un hombre creyente, pero él no conocía al Señor. El hecho de ser creyente no significa que una persona conozca al Señor. Una persona puede ser creyente, cualquiera puede decir yo creo en Dios, claro que sí. Incluso la Biblia dice los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. El hecho de ser creyente no significa una persona, al ser creyente, que conozca al Señor. En estos días, en un seminario que estuvimos en la Misión Panamericana con el pastor Orlando, nos compartía la historia de los 2 discípulos que iban camino a Emaús. Y esos hombres vieron las maravillas del Señor, estuvieron con Jesús 3 años y nunca lo conocieron. Terminaron hablando ahí, dice la historia, que Jesús les estaba escuchando, diciendo, no, pues que como en estos tiempos Dios levantó a Jesús, un profeta, ¿cierto? Ni siquiera decían de él un hijo de Dios, y ya murió y nosotros vamos camino a Emaús. Eso no es conocer a Dios. Ellos creían, pero nunca lo conocieron. Y creer no significa conocer. Y este Lot era creyente, y este Lot era como el Cornelio del Antiguo Testamento. Él creía como Cornelio, pero hizo lo contrario a Cornelio. Cornelio llamó a Pedro, venga, predíquenos. Pero Lot, por el contrario, se alejó de Abraham, aquel que podía enseñarle quién era Dios, porque Abraham era amigo de Dios. Entonces Cornelio aceptó y quiso que Pedro le predicara, pero Lot, por el contrario, se alejó de Abraham, hombre que podía darle a conocer también a Dios. Amén. Entonces Lot se alejó de Abraham y resultó aquí. Lot debió haberse unido a Abraham, sujetado a su tío. Si nosotros vemos la historia bíblica, el problema por el cual Lot se fue del lado de Abraham es que los pastores de Lot tuvieron problemas con los pastores de Abraham. Todo aquel que está cerca de un verdadero hijo de Dios prospera. Y este Lot estaba cerca de Abraham y prosperó. Ese hombre le estaba yendo súper bien, tanto que llegó a igualarse con Abraham. No fue humilde. Pelearon y Abraham le dijo, no es justo que peleemos. Yo siendo lo hubiera hecho, está bien padre Abraham, no importa, hágame el favor pastor y no se me metan con los pastores del tío. Todo esto es de él, yo siendo él. Pero no, Lot se llenó de codicia y dijo, listo, yo me voy para esa llanura tan grande, bonita que hay allá. Y se separó así, se llenó de codicia porque no conocía al Señor. Tomó una linda llanura, pero no fue suficiente. La ciudad del pecado lo atrajo, ¿sí? Lo atrajo hacia ella y quedó allí en Sodoma y Gomorra.
y él no se daba cuenta que estaba en la ciudad de la destrucción. Y cuando una persona solo es creyente y no conoce del Señor, no se da cuenta que está en camino de destrucción. Lot no se daba cuenta, ahí estaba todo cómodo, porque era creyente pero no conocía al Señor. Alguien que conoce al Señor sabe cuándo está en peligro, sabe cuándo está en zona de destrucción. Pero una persona que no conoce al Señor juega con el fuego. Y así Lot estaba allí en una región peligrosa. A veces la comodidad, a veces los afanes, la alegría y las fiestas del mundo atraen a las personas a una trampa y a la destrucción, y no se dan cuenta porque no conocen al Señor. Pero cuando usted y yo conocemos al Señor, el atractivo del mundo pierde su brillo. Amén. Cuando conocemos al Señor, el atractivo del mundo pierde su brillo. Amén. Y no solo eso, sino que nos damos cuenta cuando estamos en zona de destrucción. ¿Para salir qué? Para salir huyendo. En todo este contexto, en todo este panorama, Dios envió a 2 ángeles. Dios envió a estos 2 ángeles a salvar de la destrucción a Lot y su familia. Y volvamos otra vez donde tiene el dedito ahí en Génesis 19, versículo 12. Volvamos a leer estos 2 pasajes, capítulo 19, versículo 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos o tus hijos o tus hijas? Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Entonces, hermanos, estos yernos y todos los que oían hablar a Lot, como que estaban diciendo: este se está burlando de nosotros. ¿Y por qué será si está compartiendo el mensaje? Completen este versículo conmigo. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nadie quiere seguir a un inconstante. Nadie quiere seguir a alguien de doble ánimo. Nadie. Yo no lo quiero seguir, porque tal vez le promete ir a la playa y lo resulta llevando aquí a las playas de Río Negro. Por pronto le invita por allá a pasear al Canadá y resulta llevándole ya al Canadá, al sector de Aguas Claras. Yo no quiero seguir a una persona de doble ánimo, a una persona inconstante que de pronto me invita a hacer algo y no, yo estoy desanimado, hagamos otra cosa. Y saben, ese era Lot, un hombre de doble ánimo. Primero se separó de su tío, luego fue allá a una llanura. Allí hubiera podido establecer un pueblo y tal vez Dios lo hubiera bendecido, pero no. Él de esa llanura luego cayó por allá a Sodoma y Gomorra, un pueblo pagano, y luego de ahí le resultó allá, le salió a los yernos con que deben abandonar esa ciudad porque Dios la va a destruir. Imagínense una persona de esas. ¿Qué hubiera podido pasar? Claro, se burlaron de él. No, quién sabe en qué vaca loca nos va a montar, porque nosotros no le vemos nada por ninguna parte, ¿cierto? Era un hombre inconstante, ¿cierto? Y con razón algunas personas se burlan del cristianismo, porque hay personas hablando de Dios, pero no tienen una vida consagrada, constante, santa, disciplinada y dedicada al Señor. Y así no vamos a convencer a nadie. Así cantaleteemos, así anunciemos, así avisemos, así hagamos lo que hagamos, hermanos, no vamos a convencer a nadie. Si no tenemos una vida consagrada, si no tenemos una vida constante en el Señor. Una persona me decía: ay, pastor, hable con ese esposo mío, hable con esos hijos míos que no quieren congregarse, pastor. Y esa persona era inconstante también en la iglesia. Yo una vez la cogí y le dije: ¿cómo usted pretende que su familia se congregue y sea fiel al Señor si usted no lo hace? Y así hay muchos diciendo: no, esta gente no quiere seguir, entonces yo tampoco sigo.
No, hermanos, usted es el que de alguna manera le muestra el camino a su familia, le muestra el camino a las personas con su constancia, con su permanencia, con su disciplina, con un solo ánimo. ¿Agradar a quién? Agradar al Señor. Amén. Y así, cuando usted le vea su fidelidad al Señor, las personas van a decir: uy, este como que se está tomando en serio, vamos a seguirlo. ¿Cierto? Porque cuando uno ve que una persona es constante, que una persona es seria con algo, uno dice: yo quiero seguir a esa persona. Amén. Pero hermanos, aquí está la triste historia de Lot. No le creía, ni lo seguía siquiera el perro Fito de la casa. No lo seguía a nadie, era un hombre inconstante. Y así era la vida de Lot. Entonces, ahora, hermanos, vamos a enfocarnos un poco en los ángeles. Vamos a leer versículo 15 al 16. Yo quiero que nos enfoquemos un poco en los ángeles. Dice la palabra del Señor, versículo 15: al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer, a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. O sea, hermano, que estos ángeles no solo anunciaron lo que Dios les mandó a anunciar, sino que también daban prisa a Lot. Y recuerde que Lot no tenía conocimiento pleno de Dios. Por tanto, para él tal vez los ángeles sonaban un poco exagerados. Sonaban un poco exagerados. Pero ¿cómo así que tiene que ser ya? Y tal vez hay muchos predicadores que enseñan como si nos fuéramos a quedar para siempre en este mundo. Y hay predicadores que hacen más cómodo el mundo, como si la destrucción no viniera, como si la destrucción no existiera, como si no tuviéramos que huir de algo. Hermanos, a mí me gustan los predicadores que me hacen sentir incómodo en este mundo. Me gustan aquellos que predican y me dejan incómodo, como si tuviera que huir de algo, como si tuviera que alejarme de algo. Me encanta cuando un predicador en su enseñanza me deja incómodo, me deja como maluco. Porque un buen cristiano es el que está huyendo siempre. ¿Escucharon? Un buen cristiano es el que siempre está huyendo y el que está corriendo. Porque la vida cristiana no es un paseo. La vida cristiana no es para que se quede cómodo. La vida cristiana es una carrera, hay que llegar a una meta. Pero también es una carrera para huir de algo, así como José huyó de Potifar, la esposa de Potifar, huyó de sus garras. Así como el apóstol Pablo le mandó a la iglesia de Corintio: huyan de la fornicación. Así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Si un cristiano no está huyendo y está corriendo y está cómodo, está en peligro. Porque la vida cristiana es una carrera. Amén. Y estos ángeles estaban dando prisa a Lot. Pero así como muchos creyentes procrastinan diciendo: luego dejo esto, luego voy a la iglesia, luego me comprometo con aquello, yo no soy tan fanático, eso es para los viejitos y yo todavía soy muy joven. Lot como que se quedaba y decía, y como que él no estaba para huir, sino para trastearse. No sé si de pronto usted ha visto los desastres que ocurren, que una montaña se viene y cuando usted ve venir eso, no sé si usted dice: uy, ¿para dónde me voy a trastear? Voy a tener que coger el trasteo y voy a contratar carro. No, usted sale huyendo, sale corriendo antes de que la inundación lo agarre.
pero como que Lot estaba como en un trasteo. ¿Para dónde me voy a ir? Es tanto que le dijo a los ángeles: venga, antes de salir, ¿para dónde voy a ir? No, déjeme ir a Zoar, a otra ciudad. Estaba como de trasteo y no estaba como de huida, como de carrera. Así como las vírgenes insensatas, ¿saben? Ellas sabían que el novio iba a venir, pero no estaban preparadas. Eso es como la muerte, que eso ve uno, morir al otro, y uno dice: no, sí, uno o un familiar va a morir, ¿cierto? Y lo ve uno bien lejano hasta que le toca a uno. A mí me tocó la semana pasada. Mi papá partió con Dios este lunes, hizo 8 días, y nunca me había tocado una muerte tan cercana como esa, ¿sí? Y uno dice: no, sí, todos vamos a morir, pero hasta que le toca a uno. Y hermanos, debemos estar preparados y necesitamos escuchar el mensaje. Debemos conocer a Dios para saber si estamos en una zona de peligro y de destrucción. Lot como que se quedaba, dice la palabra. Lot se quedaba después de una y otra advertencia. Lot como que estaba en ese doble ánimo: me voy, no me voy, ¿qué hago? Pero me encanta la actitud de los ángeles, hermanos, y yo me quiero enfocar en eso. Me encanta la actitud de los ángeles. Ellos hubieran podido decir: está bien, Lot, tome el tiempo que quiera. Si usted cree que no tiene afán, hágale, pues nosotros ya le avisamos, ¿cierto? Ya no es nuestra responsabilidad. Pero esos ángeles no tomaron esa actitud. ¿Qué siguieron haciendo ellos? Lo acosaban, le decían: Lot, hágale pues, mijo. A lo último lo agarraron de la mano y los tomaron y los sacaron a ellos. Y saben, y esa es la misma actitud de Jesús. Él estaba predicando y Zaqueo estaba escuchando atento. Jesús no dijo: bueno, Zaqueo ya escuchó la palabra. No, él lo miró en ese árbol en el que estaba subido, un árbol sicómoro, y ¿qué le dijo? Zaqueo, ¿qué le dijo? Date ¿qué? Prisa. Zaqueo, date prisa. Hoy es necesario que pose en tu casa hoy. Y el Señor quiere darnos prisa, pero a veces nosotros como que parece que nos quedamos, y somos a veces de doble A. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que hoy sí? Y el Señor nos está dando prisa. El Señor dice: esto es una carrera. Esto no es un paseo de paisaje, no, es una carrera con objetivos que usted y yo tenemos que alcanzar para Cristo, para la gloria de Él. Pero este hombre como que se quedaba. La Biblia nos muestra por todas partes que debemos darnos prisa en cuanto a la salvación, santificación, y en cuanto a huir del pecado, en cuanto a hacer la obra del Señor. Hay varios textos, como en segunda de Pedro 3. Vamos allí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Pedro 3:14, dice la palabra del Señor: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Amén. O sea, en paz con todos. El perdón, buscar estar en paz con todos. Qué triste una muerte de alguien que no se ha puesto en paz con todos. Esa no es una muerte tranquila. Entonces dice la palabra: procure con diligencia, rápido. Amén. Otro texto, primera de Pedro, devuélvase ahí unas paginitas. La primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Indagaron. ¿Diligente qué? Diligentemente. Y en Filipenses capítulo 2, para mencionar solo unos textos, hay muchos. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Seguro los más estudiosos ya se le vinieron varios textos más,
pero quiero mencionar este último. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Trabajen por eso, no la descuiden, no descuiden, sigan trabajando, no solo por su salvación, sino la de otros. Y es muy valiosa una persona que constantemente te está animando y exhortando a tener prisa por tu bienestar espiritual, como les decía ahorita, que esté continuamente diciendo: oiga, congréguese, oiga, ¿usted por qué no fue a la iglesia el domingo? ¿Usted por qué no vino a la célula? Para mí esa persona es valiosa, para otros tal vez es fastidiosa, pero para mí una persona de esas es valiosa, que constantemente me está diciendo: congréguese, escuche la palabra, ore, cuidado como habla, huye de lo malo, oremos hoy. Y yo le digo: rodéese de esas personas, amén, que constantemente lo están afanando para lo espiritual, que constantemente lo están exhortando para que se mueva a buscar al Señor, para que se mueva a congregarse, que están ahí dándote la mano para llevarte a la salvación, a la santificación y al arrepentimiento. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? Pasaron un levita y un sacerdote. Tal vez ellos le predicaron al que estaba ahí, tal vez le dieron una palabra. La Biblia no lo registra, pero yo me imagino que tal vez alguien oró: y pobrecito, que Dios tenga misericordia de él. Pero solo uno, el buen samaritano, le tendió la mano y lo llevó, le limpió las heridas, lo llevó al mesón y le dijo: hasta que esté bien, no me lo saque de acá, yo le pago. Solo ese samaritano, sacándolo de su destrucción. Ahora, los ángeles hoy no tienen permiso ni están habilitados para compartirnos el mensaje de salvación. Ahora la responsabilidad, ¿sabe de quién es? Señala el que está a su lado, dígale: la responsabilidad es suya. Dígale: la responsabilidad es suya. Ya no es de los ángeles, ya la responsabilidad es de nosotros. ¿De qué? De compartir ¿qué? El mensaje, de llevar la palabra, de ir por esas personas y sacarlas de la tierra de destrucción, de esa destrucción de hogar que tienen, de esa destrucción de vicio que tienen, de esa destrucción en la que están, pero ellos no saben porque no conocen a Dios. Ellos no creen que están en una destrucción. Pero usted y yo somos esos ángeles que el Señor ha destinado y ha señalado en estos tiempos, amén. Somos esos ángeles. La responsabilidad es nuestra, los que conocemos a Cristo, los que hemos caminado con Él. Nos ha llamado como esos ángeles de Génesis para llegar donde Lot, y lo sacaron de la destrucción. Y saben, es lo que vamos a hacer esta tarde. Ahorita es lo que vamos a hacer. Ir al parque de Guarne, orar, pero no solo eso. Compartir el mensaje, pero no solo eso. Así como un día alguien te tomó de la mano y te sacó de la destrucción, también no te conformes con entregar un tratado. No te conformes con eso. Allí Dios nos ha permitido disponer una cafetería. Invítalo a un tinto, tómale los datos, tómalo de la mano. No te conformes, porque los ángeles son representación del cuerpo de Cristo, porque tú eres la mano de Cristo. Nosotros somos la mano de Cristo. ¿Y qué va a hacer esa mano? ¿Solo va a entregar un tratado? No, agárralo. Agarra sus datos, invítalo a un tinto y sácalo de la destrucción. Insiste. La primera persona que Dios usó para compartirme, yo he tenido muchas personas tan lindas que me han compartido. Esta iglesia ha sido trascendental en nuestra formación,
es nuestra iglesia madre, siempre, así hubiéramos estado en Río Negro algún tiempo. Esta iglesia es nuestro referente. Pero una persona que empezó a compartirnos se llamaba don Ignacio. Y yo me acuerdo que don Ignacio vino una vez a la casa, era un ancianito, a enseñarle a tocar piano a mi esposa. Pero no le enseñó a tocar ni una tecla, le compartió de Cristo. Pero yo no quería, yo lo miraba con recelo. Y ese señor iba a mi habitación, me decía: oiga, mijito, vamos a hacer una oracioncita, venga, no se demore, venga. Y yo me acuerdo que él me daba prisa y yo salía, oraba, compartía un poco la palabra y luego me entraba. Luego venía a la casa, yo estaba encerrado haciendo mis cosas y compartía la palabra con mi esposa. Y luego iba a mi habitación y tocaba otra vez la puerta y me agarraba casi él: venga, mijito, una palabrita, venga, yo le cuento un testimonio que me pasó, venga. Me agarraba de la mano y me enseñaba el mensaje y oraba por mí, hasta que poco a poco el Señor conquistó mi corazón. Y muchas manos me encontraba por el camino, manos de Dios que me decían: venga, haga el posencuentro, venga, congréguese en una iglesia, venga. Y me llamaban: ¿por qué no vino? Y gracias a eso, y primeramente al Señor que usó ese cuerpo de Cristo, soy lo que soy y estoy aquí. Una persona que insistió, una persona que me tomó de la mano, y yo le doy gracias a Dios por don Ignacio y por mi esposa. Mi esposa es otra ángel que es así, llama: venga, ¿por qué no fue al culto? Dice: venga, hagamos pues el altar familiar, que hoy no lo hicimos. A mí se me olvida. Y ella es la que insiste, la que jala, la que toma de la mano. Y yo le doy gracias a Dios por esas personas. Si usted tiene una persona así en su vida, cuídela, porque es el ángel del Señor que Dios puso a su lado para ayudarlo. Ahora, no se quede ahí, porque saben, el Señor nos ha llamado hoy a ser esos ángeles. Todos los que conocen de Cristo y todos los que creen en Cristo, Dios les ha llamado a ser esos ángeles. A ser esos ángeles, tomarlos de la mano, así como un día a ti te tomaron de la mano, porque yo estoy seguro que Dios puso un ángel que te insistiera, que te dijera: ¿por qué no viniste a la iglesia? Vamos para la célula. Ellos necesitan un ángel. No es suficiente dar un tratado, no es suficiente compartir un mensaje, hay que tomarlos de la mano. No te conformes con que ellos digan: no, tranquilo, yo creo en Dios. Ellos necesitan conocer a Cristo. Ellos necesitan salir de esa área de destrucción para que se den cuenta. A veces no nos van a contestar. A veces van a decir: otro día, hermano, otro día voy. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a dejar de insistir? Tal vez nos van a sacar muchas excusas y van a parecer como Lot, como que se quedan, pero nunca nos han dicho que no. Usted tiene que insistir hasta que le diga: no, me tiene hasta aquí, no. Pero una persona que escucha, una persona que aún recibe la llamada, pero usted ve como que se queda, es una persona que necesita conocer a Cristo. Es una persona que necesita un ángel enviado por el Señor, una persona que necesita la mano del cuerpo de Cristo. Amén. Y el Señor nos ha llamado hoy a hacer esa mano. Saben, usted y yo, ¿sabe este texto de Génesis? Para ir terminando ya en Génesis 19:16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según que la misericordia de Dios con ellos. ¿Sabe usted cómo se llama? Usted llama la misericordia de Dios para con guarde. Usted es la misericordia de Dios. ¿Y sabe cómo es la misericordia de Dios? Nueva cada mañana. Ay, ayer me dijo que no, pues vuélvalo a llamar. ¿Quién quita que hoy le diga que sí? Hoy nuevas son
sus misericordias. Usted es la misericordia de Dios, así como dice Génesis, según la misericordia de Dios con Lot. Usted es la misericordia de Dios para los perdidos, para los que están en destrucción, para los que no saben, para los que necesitan que los saquemos de ahí. Amén. Pero necesito una persona que se duela, que toma la responsabilidad. Necesito una persona que se comprometa. Una persona como los ángeles, que hasta que no sacaron a los de allí, no quedaron contentos. Una persona que se comprometa con ellos. La palabra de Dios dice en Gálatas 6:9: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, como decía el pastor ahorita, segaremos, sino que desmayamos. No nos cansemos de sembrar, no nos cansemos de regar. La palabra dice que unos son los que siembran, otros riegan. Tenemos que sacarlos, tenemos que ir por ellos de la mano, así como el samaritano. ¿Sabe qué dijo Jesús después de que dijo la parábola del samaritano? Ve y haz tú ¿qué? Lo mismo. Tómalo de la mano, llévalo, sánalo, ayúdalo, sácalo de la destrucción. Y por último, hermanos, hay un mandamiento muy lindo en 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. 2 de Timoteo 4:1. Hermanos, evangelismo no es solo dar un tratado, no es solo compartir el mensaje. Nosotros como iglesia creemos que evangelismo es ver a las personas caminando con Cristo a tu lado. Eso es evangelismo. Y dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 4:1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando dice te encarezco, está diciendo, mejor dicho, vea Timoteo, esto es muy importante. Te encarezco, esto es caro, esto es importante, esto es urgente, esto es prioritario. Te encarezco, y llama por testigo a Dios delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Hasta el Señor me está escuchando, le dijo Pablo a Timoteo. Y le dijo, ¿qué? Que prediques la palabra, pero que no te quedes ahí, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Pero no solo eso, redarguye, reprende, exhorta. ¿Con qué? Con paciencia y doctrina. Amén. ¿Cree que eso es un mandamiento? Veas tú lo mismo. Y hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Hoy es el día. Y no solo eso, todos los días, pero hoy especialmente. Dios nos ha permitido abrir un espacio donde podemos ser valientes porque somos muchos, amén. Y porque es la oportunidad de hacerlo. La palabra de Dios dice, predica, pero no solo eso, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con paciencia, con paciencia. Y eso es lo que hace un ángel enviado de Dios, y tú eres ese ángel que el Señor envió. Claro, Cristo salva, Cristo es el único que salva, pero Él usa un cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Tú eres su mano, tú eres su boca, tú eres tus ojos, tú eres sus pies. Ve y haz tú lo mismo, dijo el Señor. Hoy es el tiempo. Ponte sobre tus pies y vamos a orar. Anímate hoy. Dios te ha llamado. Si conoces a Cristo, es imposible que no ames las almas. Una persona que conoce a Cristo ama lo que Él ama, y Cristo ama las almas, las ama y quiere que vamos a ellas, que las tomemos de la mano. No simplemente comparte un mensaje, no, ve por ellas, tómale los datos. La oscuridad enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar.
no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz. Vamos, iglesia. Déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz hoy en la oscuridad, te guarda en el parque. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo invocarán, Señor? A aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán, Señor? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Hermosos son los pies, Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, sí, Señor. déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.